lograron la unificación de todo el reino en la fe cristiana. La única religión oficial, permitida, autorizada, es el cristianismo. Con ardor y llagas en todo el cuerpo, los pueblos herejes fueron expulsados de sus hogares. Años más tarde, los métodos despiadados para la evangelización cruzarían el océano hacia el Nuevo Mundo. Un manuscrito secreto, lacrado por la fe y al servicio de un solo Dios, contenía una orden. Todos los obispos de América deberán empeñarse en combatir y eliminar la maligna influencia que pretende instalarse en estas tierras. Los métodos y caminos que emplearán para llevar a cabo esta misión apostólica no revestirán pecado. La Inquisición generó una pedagogía del miedo. La máquina de represión religiosa y política más temible de la historia llegó a América para acabar con la herejía. ¿Y cómo se actuaba? Fuego, tortura o quemarlo en público. ¿Alcanzó sus objetivos de evangelizar a fuerza de sangre y tortura? Colón y el descubrimiento de América fueron el verdadero origen de la Inquisición en el Nuevo Mundo. ¿Inspiró la Inquisición siglos más tarde al nazismo? ¿Evangelización de la palabra? ¿O el manto de seda que encubría la expansión y enriquecimiento de la corona española? Años antes del descubrimiento de América, el Reino de Castilla nombró a Fray Tomás de Torquemada como inquisidor general y fue, sin dudas, el hombre clave de la Inquisición española. Torquemada fue el primer inquisidor. Un hombre que no tenía límites, un hombre que no tenía ningún tipo de problemas en quemar a quien hiciera falta con tal de imponer sus ideas. Torquemada, que es el asesor de los reyes, y empieza a insistir que nunca va a haber una unidad en España, ni de los reinos, ni del pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sola religión. Era un hombre temible y su crueldad era bien conocida en todos los reinos. Se conocía como el martillo de los herejes porque en algunos libros o folletos de la época se lo había denominado de esa manera. O sea que era implacable con aquellos que cometían herejía. La corona estaba decidida a unificar la fe en un reino inundado de diversas creencias. Esta tarea no resultaría nada sencilla y sería necesario actuar con determinación. La única religión oficial, permitida, autorizada, es el cristianismo. Ahora, ¿qué pasa con los judíos? Tenían únicamente dos opciones: o emigrar al norte de África u otro reino europeo, o bien convertirse al cristianismo. Por más de 1000 años, musulmanes y judíos habían sido fieles a su religión. Pero forzados por la Inquisición, se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, ellos seguían fieles a sus costumbres y rituales en la clandestinidad.
eran criptojudíos, judaizantes, o sea que a escondidas seguían practicando su religión. Si no quieren convertirse al cristianismo, son expulsados, tienen que salir del reino. Es lo que sucedió. El monje oscuro de la Inquisición española, a fuerza de sangre, tortura y muerte, logró la unificación de la fe y la expulsión de los herejes. La Inquisición ahora perdía fuerzas al no tener enemigos a la vista, pero el Nuevo Mundo traería otras amenazas a la religión católica. La Inquisición, que estaba casi agonizando en Aragón, fue vuelta a resucitar por los reyes católicos, que le van a encargar vigilar todo el reino, todas las partes del reino, para perseguir a quienes se apartan de la ortodoxia. La obsesión de Torquemada por el cristianismo navegaría interminables millas marítimas hacia el nuevo continente, que finalmente tendría su cruz. México, Lima y Cartagena de Indias fueron las tres ciudades en las que se instalaron los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición. Las inquisiciones en América funcionan de formas distintas, o sea, cada sociedad tiene amenazas distintas. La sociedad mexicana, la sociedad limeña, la sociedad cartagenera, como sociedades donde va a aparecer el tribunal, tienen amenazas y enemigos distintos. Recordemos que la justificación de la conquista del Nuevo Mundo se da por su evangelización. Entonces las autoridades políticas solían colaborar con las autoridades eclesiásticas en la represión de los cultos andinos. Las noticias provenientes de América hablaban de una tierra próspera, abundante y salvaje. Les sorprende a ellos la cantidad de divinidades que tenían o las idolatrías, y esto es lo que los motiva a ellos a pensar que había que iniciar una evangelización partiendo completamente desde cero, ¿no? Los reyes católicos escuchaban historias de nativos viviendo fuera de las costumbres cristianas y con cultos paganos. Los nativos cuelgan piezas de oro de sus orejas y su nariz, y los pendientes se mueven agitados y tintinean. Con los tallos de una caña de dureza inquebrantable hacen sus flechas, pero no se procuran corazas de cuero. Este párrafo es como la primera foto que se tuvo de América. Indios paganos con flechas, que España debía evangelizar. La existencia del indígena va a suscitar un montón de debates en la cultura europea, pero rápidamente también la idea de protegerlos como menores de edad va a llevar a que la corona asuma una posición de evitar que pase en América personas que puedan contagiarlos con malas ideas o con malas actitudes. Al llegar acá se encuentran con una población totalmente distinta en raza, en costumbres, en religión. Cuando encontraban rituales humanos, pues con sacrificios humanos, esto justificaba de alguna forma desde el punto de vista del cristianismo. Los mayas creían en sacrificios para contentar a sus dioses y evitar castigo. De acuerdo a la época del año era el ritual y acompañado de danzas. Entre los mayas, como en el México antiguo, siempre existió la danza ligada al culto y al ritual religioso. Para quien hacían sus rituales, para tener alimento, y por eso le ofrecían a los dioses el sacrificio de humanos, y esto no va a ser extirpado por la Inquisición ni por la nueva cultura que llega de Occidente.
Estos rituales aterrorizaban a conquistadores y religiosos. Obviamente para los españoles los sacrificios humanos eran cosa del demonio. Más o menos es así como lo definen. Por cierto, era muy difícil cristianizar a una población, ¿no? Indígena con ritos y cultos tan ancestrales, ¿no? Y menos en poco tiempo. La corona española había aprendido a combatir la herejía. Esos mismos métodos serían traídos al Nuevo Mundo y el indígena finalmente tendría su cruz. Ya nada sería lo mismo en América. Las noticias de este mundo pagano habían llegado a España y era necesario actuar. Los religiosos debían inquirir a la población indígena, investigar sus creencias y sustituirlas. Son 3 inquisiciones. La primera es la monástica, la segunda es la episcopal. La Inquisición del Santo Oficio empieza en 1571, termina en 1821, con la independencia. La Inquisición tenía una doble naturaleza. Por un lado, una naturaleza política para conquistar y ampliar los dominios de la monarquía hispana, y por el otro, una función espiritual religiosa para convertir las almas de los indígenas al cristianismo. Comenzaba la misión de purificar el alma del indígena que, para sorpresa de Europa, habitaba en estas tierras. La Inquisición episcopal empieza con el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y ahí sí podemos hablar, o se ha denominado que es una Inquisición para indios. Él llega sin ser obispo, va a ser nombrado posteriormente obispo de la ciudad, y como obispo tiene que ser el inspector de que todo se realice con mucho cuidado. Se les obligaba a cambiar ciertas conductas, ciertas prácticas y sobre todo a adoptar las nuevas, españolas, cristianas, pero también se les permitía que si de repente se equivocaban porque no entendían el evangelio, bueno, se les daba oportunidad a que volvieran sobre su error. Pero en el momento en que se descubre que aun cuando supuestamente se han hecho cristianos, siguen utilizando los elementos que son códices, ídolos, en ese momento estos elementos se convierten en negativos y por eso hay que destruirlos. Fray Juan de Zumárraga iniciaba la lucha contra la idolatría pagana, que traería terribles consecuencias sociales y culturales en América. Situarse en el contexto indígena de la conquista es situarse en un drama, porque para los indios la conquista significó un cambio radical en su forma de vida, en su forma de concebir el mundo, una forma distinta de ver la realidad.
cuando ellos continúan con sus prácticas consideradas paganas, entonces sí actúan los inquisidores. Se tiene que destruir una gran cantidad de cosas que en aquel momento son consideradas como enemigas de la fe. Todo lo que fuera prehispánico, pues era en alabanza, en adoración a dioses profanos. Había que destruir todo. Entonces se destruyeron pirámides, se destruyeron esculturas y un sinfín de objetos que consideraban habían sido o eran utilizados como adoración a sus dioses antiguos, entre ellos códices. Los principios de la Inquisición en América se habrían caracterizado por una extrema brutalidad hacia el habitante primitivo de estas tierras. Finalmente, la corona española había logrado su objetivo clavando una cruz en el corazón de América. Los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición apuntaban ahora a los judíos residentes en América, quienes habrían llegado a estas tierras gracias a la ayuda de un enigmático aliado. Cristóforo Colombo, conocido más tarde como Cristóbal Colón. Algunos historiadores sospechan que Cristóbal Colón tuvo mucho que ver con la llegada de judíos a América que escapaban de la Inquisición española. ¿Practicaba Colón secretamente el judaísmo? Muchos han especulado sobre el origen de Colón, inclusive si pudo haber sido un judío o hijo de criptojudíos. No, hoy sabemos que efectivamente no es así. Y no solo ello, sino que en su propio diario de navegación realiza un sinfín de alusiones o de menciones a Dios, a la Virgen, a la Trinidad, buscando el amparo de la propia divinidad para llevar a buen término su empresa. Los orígenes de Colón son muy cuestionados. Por supuesto, los más rancios españolistas no quieren saber nada con el posible origen judío. Hay muchas versiones sobre quién fue Cristóbal Colón. Muchos historiadores, cada uno considera que nació en otra ciudad y que era de diferentes padres. En realidad yo creo que Colón sí era hijo de criptojudíos. Los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición habían avanzado con fuerza, aplicando todo su poder sobre los indígenas, su cultura y su religión. Pero un viejo enemigo se instalaba en América y ganaba fuerzas: el judaísmo. ¿Ayudó Cristóbal Colón al pueblo judío a escapar de la Inquisición española? En el año 1492 ya no había más judíos en España. O se habían convertido o habían sido expulsados. O sea que en el momento que Colón emprende el viaje, ya tenían que estar todos los judíos o se habían ido o se habían convertido. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos. Toda su tripulación aguardaba ya embarcada. El 10 de Ab caía el 2 de agosto, de acuerdo al calendario judío. Entonces esa semana, como tradición, es de duelo y no se puede emprender ninguna empresa ni ningún viaje. Por eso salió el 3 de agosto y no el 31 de julio, que era la fecha estipulada para la expulsión de los judíos.
A quién se lleva y a cuánto se lleva también es una larga historia, porque en los 4 viajes que realizó Colón, pues sí sabemos que había por lo menos más de 80 personas de origen judío, conversos. Pensaban que yéndose a América iban a ser menos perseguidos porque ahí todavía no se había instalado la Inquisición y podían disfrutar de una mayor libertad. Se establecieron en distintas partes del territorio clandestinamente, de manera oculta, llegaron a México y llegaron al Perú. En fin, los conversos o los judaizantes fue una población que buscó refugio en América. A pesar de la lucha de los tribunales de la Inquisición por establecer el cristianismo en América, los judíos no tardaron en volver a sus antiguos rituales en secreto, como lo habían hecho en España. ¿Había llegado el momento de reutilizar los temibles aparatos de tortura traídos de España? Expulsados de España, los judíos aprovechaban los viajes de Colón a América en busca de nuevas regiones donde instalarse. La Inquisición había logrado avanzar en la evangelización del indígena, pero el judaísmo representaba un peligro para los nuevos cristianos de América. ¿Veían los inquisidores una amenaza religiosa en los judíos? ¿O simplemente vieron la oportunidad de condenarlos para quedarse con sus riquezas? En 1569 y 1570 se fundaron los 2 tribunales de Inquisición en América, el de México y el de Lima. Para impedir que se contaminen las tiernas plantas en la fe, que son los indios. Para impedir que los indios, que son todavía muy ignorantes, inocentes, puedan ser contaminados por ideas, creencias heterodoxas. En estos fue depositada la confianza de reservar la población americana de la influencia nefasta, se consideraba, de la herejía judía que había tomado tanto auge en el curso del siglo XVI. El judaizante es el judío que por razones de conveniencia se hace bautizar, pero en el fondo rinde culto a la Torah y a todas las instituciones judías, ¿no? Para frenar al enemigo judaizante del catolicismo, la Inquisición exigía la pureza de sangre católica. En América solo se aceptará a la cruz. Para venir a América era necesario probar que había pureza de sangre. Y en el caso de los europeos que pasasen a dominios españoles en América, debían tener expresa autorización. El certificado de limpieza de sangre son documentos que se le piden a personas para ejercer ciertos cargos públicos o incluso para entrar a los colegios mayores o a las universidades, donde la persona demuestra que no tiene en su sangre raíces ni judías ni musulmanas. Entonces se hacían investigaciones genealógicas para probar que había una tradición de cristiano puro. Sin embargo, muchos judíos habían logrado pasar a América y desarrollaron un gran poderío económico en el Nuevo Mundo. El dinero de los herejes no tardaría en tentar la codicia de los inquisidores. Es cierto que un funcionario español deseaba venir como inquisidor a uno de estos tribunales, pero no tenía salario. Así que para mantenerse él y su familia debían buscar actuar frente a quienes tenían patrimonios, y estos fueron los judíos. En 1590, por ejemplo,
tenemos el famosísimo proceso contra la familia Carvajal. De origen judío y llegado a México como conquistador, Luis de Carvajal se convirtió en el poderoso gobernador de Monterrey. Él y toda su familia fueron miembros de una selecta sociedad de prósperos comerciantes, y a pesar de su posición social y riqueza, fueron detenidos sin mediar explicación. Luis de Carvajal, el viejo gobernador de Nuevo León, fue implicado en la medida en que era el patriarca, el jefe de una familia en la que la mayoría de los miembros eran judaizantes. Una persona, cuando era detenida, no sabía por qué se la detenía. Era llevada a las celdas y allí se lo mantenía por varias semanas. Fue perseguido, fue interrogado, fue perseguido, fue enjuiciado, porque se temía que él también fuera judaizante. Nunca se comprobó que lo fuera. La familia Carvajal se estableció en la Ciudad de México y en el norte de la Nueva España, en Torreón, hasta que fueron denunciados y traídos en su momento a la Ciudad de México para formárseles proceso y finalmente fueron acusados y procesados. Luis de Carvajal, además de ser el gobernador de Monterrey, fue un próspero comerciante. Los bienes eran sistemáticamente secuestrados por el tribunal. Uno de los ingresos más notables que la Inquisición tenía, pues era a partir del secuestro de los bienes cuando se producía el inicio de los procesos, ¿no? Cuando una persona pues era denunciada y la Inquisición tenía por bien empezar el proceso, más allá de que si la sentencia pues lo encontrara culpable o inocente, etc. Más allá de eso, inmediatamente se procedía al secuestro de los bienes de esta persona. La Santa Inquisición se había transformado en un ente recaudador a ambos lados del océano, pero especialmente en América. Las inmensas fortunas que secuestraban a sus prisioneros reforzaban su poderío económico que, por otra parte, estaba comenzando a opacar su misión religiosa original. ¿Fue convirtiéndose poco a poco en una maquinaria implacable de codicia y terror? ¿Hasta dónde era capaz de llegar? Uno de los capítulos más, truculentos de las historias de la Inquisición es el relativo al tormento. Cuando el Tribunal Inquisitorial encontraba dudas en los testimonios a favor o en contra de los procesados o de los mismos procesados, se declaraba o se pasaba al reo a tormento. Se sucedían varias entrevistas, varias tomas de declaración en las cuales se podía recurrir a la tortura. Sí, existió la tortura, obviamente. Era una técnica empleada por todas las justicias, civiles y religiosas, hasta el siglo XVIII. El tormento era reconocido por todas las legislaciones de la Edad Media. Es decir, cuando había que lograr una confesión, se procedía a hacer el sufrimiento que no produjese la muerte, ni ninguna rotura de huesos, por ejemplo, ni derramamiento de sangre. En aquellos días, el temor era el camino más rápido para llegar a la verdad. Pero la Santa Inquisición cuidaba celosamente la pureza de sus manos. Los inquisidores sabían que no podían mancharse las manos con sangre humana porque esto era un pecado y no podían pecar dándole muerte a una persona o causar el derramamiento de la sangre. Es el verdugo el que tortura, es un profesional de la justicia civil. La Inquisición no tiene verdugo especial, trae y paga. Tiene que pagar al verdugo de la justicia civil. Es un profesional, no es un psicópata. Muchas veces hacía con la intención de que dijera la verdad. Era bajo coacción que una persona tenía que declarar un delito por el cual se le estaba juzgando o enjuiciando durante la Inquisición sobre todo. A menudo los artesanos de la época producían esta obra de arte macabra y competían entre ellos. Alguno que llegaba a inventar algo verdaderamente terrible
le implicaban como una acusación de haber hecho una cosa tan macabra que solo podría ser hecha de la mano del diablo. A lo mismo lo torturaban por su propia creación. El tormento significaba justamente la idea de mortificar la carne para extraer la pureza. Y para extraer la pureza, los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición utilizaban métodos ingeniosos y certeros. El potro va a ser el primer elemento que se va a utilizar para dar tormento por la Inquisición. Va a ser la primera forma de llevar a cabo la sustracción de la confesión. Que verán a un personaje que está colocado, hinchado sobre una tarima de madera y que al ser estirado a darle vueltas a la rueda, las extremidades se estirarán en sentido contrario para producirle intensos dolores. Una vuelta, 2 vueltas, a los brazos y a las piernas. No se podía ir más allá de 6 vueltas, prohibido. Se tenía que parar. Y muchas de las veces, si el verdugo se excede y no tiene el cuidado de manejar la cuerda, puede cortar las coyunturas de las muñecas, de los pies o de la cintura y provocar lesiones graves que le lleven a la muerte a la persona que está sufriendo el tormento. La aplicación del tormento a una persona traía inesperadas consecuencias a sus familiares. En el pasado, cada tortura que se infligía a las víctimas, los familiares tendrían que pagar por el servicio. Cosa increíble, ¿no? Es la última broma perpetrada en contra de los condenados. El gobernador Carvajal muere en 1595 en prisión a causa de las dolorosas torturas recibidas y el resto de su familia poco después en la hoguera. El Santo Oficio había acabado con la familia judaizante más poderosa de México, pero su lucha recién comenzaba. Llegaban nuevas religiones a las costas de América y la Inquisición debía impedir su desembarco, pero también combatir a los demonios de los pueblos originarios. ¿Cuáles métodos emplea la Inquisición para vencer esa resistencia? Mientras que en México la Inquisición se ocupaba de impedir el judaísmo, otras religiones llegaban a las costas del Perú por el Océano Pacífico. En una carrera contra el tiempo, había que reforzar la presencia inquisitorial en Lima para proteger la fe católica. ¿Buscaba la Inquisición quitarse de encima a los enemigos de España y sus religiones? ¿Temían la pérdida del terreno religioso? ¿O tal vez la pérdida del territorio conquistado? ¿Peligraba la cruz o el oro? La Inquisición llega a Lima en 1569 con el virrey Francisco de Toledo. Se le nombra en España virrey y por las mismas fechas se constituye el Tribunal de Lima. Se refuerza la idea de reprimir cualquier intento de prácticas religiosas o alternas. Se persiguen cualquier tipo de actitud proclive a ser luterana o calvinista, porque es la religión del enemigo. Lima fue uno de los territorios más alejados para España. Tener un control, una seguridad sobre ese territorio fue uno de los hechos más difíciles para España. Llegaban barcos de diferentes banderas por el comercio, pero principalmente piratas y corsarios, marinos ingleses y holandeses con religiones muy distintas al cristianismo. En la época, el protestantismo estaba unido a la piratería, que asolaba las costas de los dominios españoles, tanto en América, tanto en las costas del Pacífico como el Atlántico, como también en el océano abierto. La Inquisición muestra su completa energía y disposición para impedir
su ingreso al territorio americano. Claramente hay ahí una relación, ¿no? Y es muy dura la Inquisición en los castigos a estos extranjeros residentes. El Tribunal de la Inquisición en Lima, consciente del peligro, decide actuar y castigar duramente a luteranos y protestantes. Sabiendo muy bien los mecanismos, cómo funciona este Tribunal de Justicia, inmediatamente renuncian a su fe y se hacen católicos. Técnicamente hablando, la Inquisición no va a poder sentenciarlos a penas capitales u otros tipos de penas grandes a personas que se han convertido a la fe. El fuego siempre fue un factor importante en todas las religiones, desde que el hombre es hombre. El fuego es lo que quema, lo que purifica, lo que hace que el pecado desaparezca. En el periodo que va de 1570 al año 1600, ¿no?, hay 46 procesos seguidos a extranjeros. La mayor parte de ellos acusados por luteranismo. El primer procesado fue un francés llamado Mateo Salado. Salado es una castellanización, debió ser Salat seguramente, pero es el nombre que aparece es Mateo Salado. Apenas se instala el tribunal, se buscó un primer chivo expiatorio y se ubicó a este personaje que era en realidad mucho más loco que hereje. En realidad, en el uso de la lengua común del Perú, salado significa mala suerte, y el señor vaya que sí la tuvo. Para una persona humilde, marinero o exmarinero, con escasa formación en cuestiones de teología, pues era bastante fácil, ¿no?, poder culparlo, ¿no?, del luteranismo. Y efectivamente empiezan a gestarse el supuesto carácter de hereje de Mateo Salado, ¿no? Se le atribuye el luteranismo, como a todos los protestantes en general, por el hecho de haber hecho exclamaciones y afirmaciones contrarias a los dogmas católicos. Los blasfemos fueron los principales reos del Tribunal de Inquisición, personas con sus lenguas largas, que decían frases o palabras de algún agravio a la doctrina católica. Pero además era un señor un poco extravagante porque vivía en una huaca. Huaca le llamamos los peruanos los antiguos adoratorios de adobe, generalmente en la costa, ¿no? Desde esa huaca, que lleva su nombre hasta nuestros días, se divisaba el mar. Y entonces eventualmente podía ser un espía de los piratas franceses que asolaban las costas del Pacífico. Entonces la condena a Mateo Salado tiene mucho que ver con la política. Política o religiosa, la leyenda de Mateo Salado fue la herramienta necesaria para atemorizar y poner un dique a la propagación de otras ideas peligrosas para el reinado español. Y de alguna manera vio en el caso de Mateo Salado pues un tema paradigmático para poder aleccionar a la población sobre aquellas personas que osaran, ¿no?, cuestionar el orden establecido, el orden del Estado y de la Iglesia en ese momento, ¿no? Le hacen el proceso, le invitan a que se retracte y como él de ninguna manera se retractaba, ya cae en la causal de pertinacia en la herejía y es condenado a muerte. Fue ejecutado en el primer auto de fe celebrado por la Inquisición de Lima en el año 1573. Los inquisidores creyeron que quemando a Mateo Salado se purificaría la fe católica y desaparecería la amenaza protestante de Lima. La Santa Inquisición había actuado con dureza en México sobre los indígenas y judíos, y en Lima sobre los protestantes.
Pero, ¿se habían acabado las amenazas? ¿O la verdadera lucha recién comenzaba? Las extensiones territoriales de América de los virreinatos eran muy grandes, entonces no daban abasto los tribunales de México ni los de Lima, entonces había que crear un tercer ámbito, ¿no? Hacía falta uno en la mitad de estos dos sitios que abarcara más que todo la zona del Caribe. Por lo tanto, la sede de la Inquisición de Cartagena tenía jurisdicción sobre Panamá, Cuba, Venezuela y otros países aledaños. En 1610 se funda el Tribunal de Cartagena de Indias, en el norte de Colombia, en la costa del Atlántico. Cartagena va a convertirse en la puerta de entrada de la población esclava destinada a las minas de Antioquia. Cartagena era el principal puerto negrero de América, y ahí el Santo Oficio tenía una difícil tarea. Esclavos africanos, piratas y comerciantes europeos traían creencias y costumbres muy peligrosas para el catolicismo. Cartagena, desde finales del siglo XVI, se convertirá en el principal mercado esclavista en el Caribe continental. Ya la población africana de muy diversos orígenes procedente de la zona comprendida entre Senegal y Angola era muy numerosa. La llegada del africano a Cartagena trajo nuevas creencias y costumbres que la Inquisición intentaría perseguir. Los españoles empezaron a darse cuenta que algunos grupitos de esclavos negros se reunían y llevaban a cabo cierto tipo de actividades que se llamaron aquelarres, que para la religión católica y para los blancos españoles eran ritos de brujería. Los inquisidores sabían muy claramente de la persistencia, ¿verdad?, dentro de estas poblaciones africanas ya residentes en Cartagena, de una práctica muy específica que sería general a todos esos pueblos del África Occidental, que era el culto a los muertos. Pero muy pronto, las influencias africanas llegarían a los españoles residentes en Cartagena. Las mujeres españolas de Cartagena encontraron en las africanas servidumbre y rituales mágicos en el arte del buen querer. ¿Aceptaba la Inquisición estos nuevos conocimientos? ¿O los combatiría con fuego y tortura? Paula de Aguiluz es una mujer muy especial, es muy singular. A ella la compra Joan de Aguiluz. Y Joan de Aguiluz es una figura muy interesante porque Joan de Aguiluz era el alcalde de las minas del cobre en la región de Santiago de Cuba, al oriente de la isla. Vivirá un proceso particular de adopción de distintas tradiciones mágicas y religiosas que la van a convertir en un personaje muy particular. Y empieza a realizar una serie de prácticas de magia amorosa, en particular calificadas con ese nombre de hechicería. Se la acusaba de que por sus hechizos y sus maleficios su amo era condescendiente y cariñoso con ella, que le daba regalos y la trataba bien. Pero el problema es que la esposa de él pues siente celos, ¿cierto?, de esas preferencias y de esos afectos de él por esta esclava, y ella con otros vecinos, ¿verdad?, van a ser los primeros que la acusan a ella de prácticas de brujería. Incluso los inquisidores creían en sus propios poderes, creían en su capacidad sanadora, creían en los poderes que ella había acumulado en su conocimiento de sanación. Y ella además se vuelve la médica, podríamos decir, de cabecera del obispo de la Catedral de Cartagena. Es tal su popularidad e influencia en Cartagena que los inquisidores la interrogarán, pero sin importar lo que ella responda, no será detenida. Ella se ha ganado el miedo del Santo Oficio. Los inquisidores le preguntan, ¿es que usted tiene alianzas con el demonio para hacer todas esas cosas que usted hace? Entonces ella le dice, no, un momento, es que el diablo ese del que usted me habla, yo no lo conozco.
yo nunca he tratado con él. Pero si ustedes le tienen tanto miedo y ese personaje es su enemigo de ustedes inquisidores, yo me voy a hacer amiga de él, porque a mí me interesa hacerme amiga del enemigo de mis enemigos. La llegada de los tribunales de Inquisición en América y su puja religiosa ha trazado sin duda un antes y un después en la fe de indígenas y españoles. La Santa Inquisición, en nombre de la fe, había azotado con su cruz a los indígenas de América, y solo un milagro podría acercarlos a este nuevo Dios traído desde tan lejos. Convencimiento hasta que en 1531 una expresión de Dios en forma maternal cambió todo. Este suceso histórico de la evangelización en México tiene como protagonistas a la vieja España, la joven América, el obispo inquisidor Fray Juan de Zumárraga y un indio llamado Juan Diego. Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego viven en la misma época. De hecho, a Fray Juan de Zumárraga le ha tocado ver que ha calmado un poco la lucha para calmar las desventuras, el descontento de los indígenas y, por otra parte, la ambición de los españoles. Juan Diego, un humilde indígena convertido al cristianismo, sería testigo de un hecho sobrenatural. Juan Diego tomará el camino a la Ciudad de México de manera obligada, pasará del lado poniente del Cerro del Tepeyac. Escucha de repente en una zona abandonada una voz femenina que le habla juntamente con música de pajarillos, y como buen curioso sube a lo alto del cerro y ahí ve a una mujer y él le habla con todo respeto en la forma indígena. La curiosidad de Juan Diego fue la que lo habría llevado al Cerro Tepeyac, donde los aztecas habían construido un santuario. Es cierto que en aquel lugar, años antes, había estado un adoratorio a la diosa Tonantzin, a la madrecita que le llamaban los indígenas, pero eso era todo. Después de muchos años, habría reaparecido esta joven mujer, la madrecita de los indígenas. ¿Sería esta antigua diosa del Cerro Tepeyac una coincidencia de gran ayuda para la evangelización de los aztecas? Por otra parte, el lenguaje como ella se presenta, Tecuatlaxupe, que significa la madre del Dios por quien se vive. Los españoles, al escuchar esta palabra náhuatl, Tecuatlaxupe, buscan algo que se le parezca auditivamente y entonces utilizan la palabra Guadalupe, que era una población cerca de Cáceres, en España. Se da la idea de que la Virgen de Guadalupe puede ser la madre protectora de los indígenas, a la cual le pueden pedir favores y que interceda por ellos ante el nuevo Dios, que van a ir aceptando poco a poco como el único Dios. Los aztecas denominaban a su diosa femenina como Tonantzin, que significa nuestra madre. Los conquistadores retomaron ese nombre porque les resultaba conveniente a los propósitos de la fe católica, en cuya doctrina María es la madre de toda la creación. Hay dioses que son semejantes o se les da una potestad de hacer actividades iguales. Se va dando una combinación de rituales y de ritos para que de esta manera surja una convivencia y una aceptación a su vez de la religión cristiana por parte de los indígenas. Los aztecas tenían varias diosas de la tierra y todas ellas eran consideradas como la madre del pueblo. Una de las advocaciones más influyentes era Coatlicue, la diosa que daba la vida y la muerte, que era guía del pueblo mexica. Los dioses son representados de manera antropomorfa, es decir, comparten elementos humanos, elementos animales, ¿no? y elementos propios. Los españoles resignificaron la figura de Guadalupe utilizando en su vestimenta símbolos de la dualidad de la religión azteca.
Coatlicue daba vida, pero también la quitaba. Las dos caras de la madre de los mexicas fueron representadas en el vestido de la Virgen de Guadalupe. El rojo y el sol, que significan la vida, y el azul de su manto y la luna, que señalan a la muerte. Entonces, toda esta simbiosis se refleja en el carácter de los dioses. Va a ser un proceso largo en el cual hoy en día todavía podemos ver hasta en el rostro de las personas la presencia del indígena y de sus ritos y de sus formas de creencia y cosmovisión. Tanto la Virgen María como Coatlicue habían quedado encinta de manera milagrosa. Las dos habían parido al Salvador de su pueblo y, por sobre todo, las dos eran las protectoras de sus devotos. Tras la aceptación por parte de los aztecas de esta aparición, nacía el culto a la Virgen de Guadalupe, identidad de México y América Latina. La Virgen de Guadalupe se instaura en la Nueva España como un elemento de cohesión para que los indígenas crean en la religión cristiana, para que acepten y adopten esta religión como suya y también como un elemento que les va a dar identidad. El milagro de la Virgen de Guadalupe uniría al español y al indio bajo una misma fe. Este hecho marca el comienzo de la devoción hacia una imagen católica por parte del indígena americano. De alguna manera se manifiesta que esta imagen es la que va a unir ahora a el indígena juntamente con el español. No más sacrificios humanos. Por eso es de que Santa María de Guadalupe y Juan Diego jugarán un papel muy importante en la evangelización de estas tierras. La imagen de una joven mujer en el Cerro Tepeyac había logrado entonces la unión de dos mundos antagónicos. ¿Fue la diosa Tonantzin para Juan Diego y su pueblo? ¿O la Virgen de Guadalupe para Fray Juan de Zumárraga y los españoles? De todas formas, nacía el sincretismo. La Inquisición había cumplido su objetivo religioso, luego de haber torturado sin piedad a los pueblos originarios. En nombre de Dios, la Inquisición se adueñó no solo de la fe, sino de las riquezas de todo aquel que pisase el suelo del Nuevo Mundo. Estando tan lejos de los reyes católicos, ¿pudo la Inquisición haberse contagiado de la ambición de los conquistadores? Los conquistadores encontraron grandes riquezas en el territorio latinoamericano. Buena parte de lo que motivó la exploración al interior del territorio fue mitos como el del Dorado y la búsqueda de grandes riquezas que iban encontrando a su paso. La Inquisición no es un tema sencillo de explicarlo, porque es una institución surgida en otro mundo, en Europa, hace muchos siglos atrás, con objetivos religiosos y de imposición de una religión dominante, y también con motivos políticos, intereses sociales, de expansión de territorios, en fin, era una institución compleja. ¿Cuál era la verdadera misión del Santo Oficio en América? ¿Proteger y expandir la religión? ¿O bajo el hábito del monje, vigilar los intereses económicos? Si la crisis en España hacía peligrar la expansión de la corona, ¿era necesario orar por ello? ¿O por el contrario, confiscar bienes que le permitiesen prolongar su poder? En muchos casos, la persecución religiosa en lo que correspondería al Virreinato del Perú significa también un acto de colonización, es un acto de expropiación de territorios. Muchos de estos territorios prehispánicos eran, y los más ricos sobre todo, eran propiedad de los templos. Años después, hacia la década de los 1590, llega al Perú un visitador, el visitador Ruiz del Prado, ¿no? Periódicamente había visitas de la Suprema y Superior de Madrid a tribunales provinciales, y hay una visita a Lima y pues una revisión de los procesos. Así se llaman, visitas de la idolatría. Van por las regiones de la sierra, que es los Andes,
y van buscando o haciendo que se delaten los adoratorios u objetos que son materia de culto. Gracias a la búsqueda incansable de rituales y objetos paganos, los españoles encontrarían al demonio vestido de oro. La extirpación de idolatrías es una institución dependiente de los obispos. Por medio de ello, los obispos designan a sacerdotes visitadores de idolatrías, va recibiendo las denuncias y posteriormente va dando sentencias, ¿no? Los españoles, cuando llegaron y vieron sacrificios humanos y vieron el uso que se le daba al oro y las formas que se le daba a la orfebrería y a los distintos rituales que llevaban a cabo los indígenas, empezaron a verlo como prácticas del demonio. Los inquisidores se asombraron de la utilización hecha por los incas del oro y la plata para crear ídolos demoníacos. Al igual que en México, algunos expertos sostienen que en Lima encontraron al mismísimo diablo en los ídolos religiosos. Particularmente la figura del jaguar, que son jaguares antropomorfizados, tienen elementos humanos y tienen elementos animales, entonces aparecen estos personajes con unos grandes colmillos, con caras pues bastante diabólicas para los ojos de los españoles. Los incas tenían una gran destreza en el trabajo del oro y de la plata. Se llega a un alto grado de perfección ya admirado en todo el mundo. Tenían un dominio de la metalurgia bastante especializado que obviamente cautivó a los españoles. Los ídolos religiosos, hechos de oro y plata, darían su bendición a la economía de la corona española. Dentro de su proceso de cristianización les permitía recoger todos estos objetos y fundirlos y convertirlos en riqueza, lo que era la riqueza para los españoles. Y que eso pues fue objeto del primer saqueo que se lleva a cabo en el Cusco. En el Cusco insisten mucho en el oro y la plata para máscaras ceremoniales o para objetos del templo de Coricancha, que justamente que fue el templo principal en el Cusco. Los testimonios españoles recogidos en las crónicas nos hablan sobre que era un templo finamente decorado en oro, en plata, ¿no? Nos habla de un disco de oro. El sol obviamente cumplía el papel principal y el mismo término Coricancha significaría templo dorado, ¿no? Estaría ligado a él. Según se dice desde entonces, este templo habría tenido sus paredes interiores recubiertas por planchas de oro. Es muy posible que esté revestida de oro, que haya piezas, objetos litúrgicos de oro, eso es muy posible. No hay una precisión exacta de cómo era el templo debido al saqueo que se comienza a realizar en los primeros años de la conquista, ¿no? Los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición habían llegado a estas tierras en una misión religiosa y espiritual. ¿Pudo el crecimiento comercial de Cartagena desviar al nuevo tribunal inquisitorial de su lucha contra la herejía? ¿Logró el peso del oro aplastar la filosofía de Torquemada? ¿Fue derrocada finalmente la Santa Inquisición? Si al principio los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición quisieron proteger la pureza de la fe, el crecimiento comercial de Cartagena obligó a los inquisidores a reforzar su lucha contra la herejía. ¿O los ricos comerciantes judíos lograron imponer su religión y desplazar a la Inquisición? De hecho, sabemos del funcionamiento de una sinagoga, si se le puede llamar así. Básicamente es en una casa de un comerciante portugués donde se reunía la comunidad judía conversa para hacer celebraciones. El poder tan grande que tenían estos comerciantes impidieron muchas veces que los inquisidores pudieran actuar contra ellos. El tribunal permite la presencia de judíos conversos portugueses que tenían sus casas comerciales en Cartagena. Si bien eran herejes y iban sus prácticas contra la fe, al mismo tiempo eran los comerciantes que proveían esa mano de obra esclava para explotar el oro en el caso de lo que sería, digamos, el contexto colombiano.
Dada la enorme riqueza obtenida por la creciente industria del oro y por la mano de obra africana aportada por los comerciantes judíos, ¿intentaron sobornar los judaizantes a los inquisidores para comerciar libremente en Cartagena? Más bien los inquisidores elaboraron estrategias de seducción, de alianza, de compadrazgo con los judaizantes para recibir de ellos beneficios, dádivas y dineros que bajo cuerda les entregaban para detener sus investigaciones, para que les pasaran información que los podía prevenir cuando el tribunal iba a actuar. En ese momento, los inquisidores cartageneros fueron muy prudentes en no, como digo, en no juzgar a esos grandes comerciantes negreros, así fueran judíos o judaizantes, como se les llamaba, o así fueran protestantes, ¿verdad? Porque eran los que proveían esa mano de obra para la explotación del oro. El comercio y las riquezas en Cartagena crecían notablemente con la ayuda de los inquisidores. A varios kilómetros, en la ciudad de Lima, los judíos se volvían rápidamente más ricos y poderosos. En la misma escala, crecían las prácticas judaizantes y el descontento hacia ellos. Se convirtieron en un sector poderoso e influyente en la sociedad colonial que generó mucha rivalidad con comerciantes de origen sevillano y también con líderes de la iglesia dentro de la educación superior. El problema con la población judía es que era población del mismo nivel social e incluso a veces económicamente más poderosos. Y ahí es donde se producían los enormes conflictos y ahí había que actuar. ¿Y cómo se actuaba? Fuego, tortura o quemarlo en público. Los comerciantes judíos eran prácticamente los dueños del comercio en Lima, al mismo tiempo que la economía en España era cada vez más débil. Los judíos tenían un poder en el ámbito comercial antes de su expulsión de España. España está viviendo una crisis económica, se han reducido los fondos para el trabajo del tribunal y en ese sentido los miembros del tribunal tienen que pensar en agenciarse dinero para continuar su labor. El Santo Oficio comenzó a vigilar a los judíos por su crecimiento. La Inquisición había detectado un plan secreto. En Lima, en el año 1635, se vivió un proceso que se denominó de Gran Complicidad. La Gran Complicidad es un proceso descubierto por la Iglesia Católica en el cual un grupo de portugueses de origen judío planteaban generar la independencia del país apoyándose en la flota holandesa. Y por supuesto, una conspiración en que la comunidad judía pudiera adueñarse del comercio del virreinato del Perú tendría consecuencias políticas nefastas para España desde la óptica del dominio virreinal. Por supuesto que sí. Para frustrar los planes de la Gran Complicidad, alrededor de 300 personas fueron detenidas e interrogadas por el Tribunal Inquisitorial. ¿Se había acabado la amenaza para el Santo Oficio de Lima? ¿Tenía la Inquisición solo el interés religioso en detener a los judaizantes de esta complicidad? ¿O tal vez existió una motivación económica? Podemos decir que la Inquisición también tiene otros intereses. Esos intereses obviamente son monetarios. Comerciantes judíos que tenían patrimonios. Hacia ellos actuaron las confiscaciones, los capitales, los dineros, las mercancías que les retenían, fueron principalmente las fuentes de sus recursos. Pero llegó a haber tal cantidad de procesados y detenidos que se tuvo que ampliar el número de celdas inquisitoriales. Se tuvieron que multiplicar y alquilar las casas vecinas para poder detener a todos los procesados, a todos los sospechosos del delito de ser judaizante. Ser extranjero o tener una profesión respetable lo convertía automáticamente en sospechoso de ser judaizante. Decir portugués en el siglo XVI fue casi decir un equivalente a decir converso. Decir holandés y médico era decir casi judío, eran equivalentes. Fueron
presos personajes desde el rector de la Universidad de San Marcos hasta muchos médicos, profesores, clérigos, muchos comerciantes, todos metidos dentro de esta gran conspiración contra el Imperio español. Poco a poco la Inquisición, digamos, fue cayendo en excesos. Al reo se le requisaban sus bienes y pasaban a manos del tribunal. Entonces era en ocasiones un negocio jugoso. Dada la crisis económica de España, la Inquisición se habría apartado de su misión original para sobrevivir. Hay crónicas que señalan que la calle de mercaderes era de todo de judíos, ¿no? Entonces los mercaderes limeños se sentían pues opacados. Eso me parece una de las razones muy fuertes que obligaron al tribunal a procesar con dureza a este grupo de personas. Hay personas que tienen bienes de una cuantía decente, digámoslo así, que la Inquisición le pone ojo. El Tribunal del Santo Oficio pasaría de ser un establecimiento austero a convertirse en una entidad millonaria. Porque en aquella época no hay un sistema financiero y sea la institución de la Iglesia o sean otras corporaciones, como el caso de la Inquisición, podrían prestar parte de su capital a comerciantes, hacendados, etc. Y eso ocurre definitivamente, ¿no? Y la Iglesia aprovechó esa situación para perseguir de manera indiscriminada a todo aquel que sea portugués de origen converso o también llamado cristiano nuevo, para, por un lado, reprimir este intento, pero también para expropiar muchos de sus bienes. Y estas adquisiciones de bienes van a ser tan grandes y se van a administrar tan bien que le va a durar para su funcionamiento para todo el tiempo restante. Estamos hablando de casi siglo y medio de existencia después del proceso de gran complicidad. Los inquisidores, gracias a las propiedades de los judíos, llegaron a ser, según se dice, tan ricos como los reyes. La Inquisición consideró a los judíos como sus enemigos, y siglos más tarde, el nazismo adoptaría estos mismos conceptos. ¿Ha sido esta parte de la historia la semilla del antisemitismo mundial? ¿Pudo la Santa Inquisición inspirar a Hitler y el nazismo? El Santo Oficio de la Inquisición buscó expandirse en distintas regiones de América y así evitar que se instalara el judaísmo. ¿Ha sido esta parte de la historia el reflejo de un terrible y sangriento fanatismo religioso? ¿O fue en verdad la semilla del antisemitismo mundial? Siglos más tarde, y con métodos muy similares, Alemania se expandía por Europa. ¿Pudo la Santa Inquisición y sus métodos inspirar a Hitler y al nazismo? Los judíos representaron un enemigo tanto para la fe católica como para la economía de la monarquía. No solo fue un peligro por la introducción y la difusión de la religión hebraica, sino por el poder económico que concentraba. 500 años más tarde las ideas las tomaría Hitler y todo su movimiento, porque no podemos pensar en Hitler solo. Nunca hubo un señor que convenció a los demás de hacer las cosas. Siempre hay una cabeza. A lo largo de la historia comienzan a aparecer notables coincidencias entre el nazismo y la Inquisición. El nazismo persiguió a los judíos y otros disidentes por su raza. O sea, España quería un pueblo de sangre pura, castiza y cristiana pura, y los nazis también querían una Alemania de sangre pura, sin mezcla. Entre la Inquisición, el nazismo y todos los movimientos que han planteado la pureza de sangre, las diferencias no son grandes. ¿Qué es lo que los iguala, o qué es lo que lo hace simultáneo? Y es el tema racial, es el tema contra los judíos. Tanto la Inquisición como el nazismo trataron de neutralizar el peligro aislando a sus prisioneros. En Lima, a inicio del siglo XVII, se crea el Colegio del Príncipe, un colegio especial para personas que han sido acusadas
por ser idólatras y ser personas importantes de las idolatrías. Ahí los padres jesuitas regentaban ese colegio y se encargaban pues de un trabajo exhaustivo con ellos. Era prácticamente un centro de reclusión. En la pobreza, en la miseria de las celdas de los tribunales de Inquisición, muchos enloquecieron y murieron en la locura. Los nazis, en vez de utilizar calabozos, porque obviamente son incómodos y hay que construir muchos, inventaron los campos de concentración. Concentración y exterminio, porque no tenemos que olvidarnos que los campos eran campos de exterminio de los nazis. Al igual que el Santo Oficio, Adolf Hitler y el nazismo también se valían del terror. Atraídos por el pago y un sentimiento de camaradería, miles de jóvenes desocupados se unieron a las tropas de asalto nazi que tomaban las calles, golpeaban y denunciaban a los oponentes del régimen. La Inquisición generó una pedagogía del miedo en todo el mundo hispanoamericano. La delación fue una de las armas. Tanto la Santa Inquisición como el nazismo sabían que el miedo les acercaría a una importante cantidad de colaboradores. Durante la época virreinal, la Inquisición se sirve de un sistema que se llama los familiares del Santo Oficio. Es un sistema muy organizado y muy formal, donde individuos de distintos grupos sociales apoyan a la Inquisición brindando declaraciones, testimonios o generando acusaciones. Y no solamente eso, sino que también pedía que para la salvación de sus almas, cualquier persona debía ir a la Inquisición y delatarse solo. Además, todos los inquisidores, todos los comisarios, todos los familiares tenían una recompensa espiritual. Colaborar con la Inquisición aseguraba recompensas tanto en el cielo como en la tierra. Que si eran familiares o tenían cualquier cargo en la Inquisición, no iban al purgatorio ni al infierno, sino que iban directamente al cielo. El beneficio de estos familiares es que cuando alguien es procesado, estos señores se convierten en los tenedores de los bienes de los procesados. Este familiar tenía derecho entre el 5 y el 25% de los bienes de la persona a quien se le encontraba culpable. Imaginemos la posibilidad de quedarse con el 50% de lo que tiene el otro simplemente por ir anónimamente y contarle a alguien algo que supuestamente vio a través de una ventana en la oscuridad. Era un lindo negocio. Otra coincidencia histórica. Ambos distinguían a los condenados con una vestimenta especial. Para humillarlo, se le ponía un San Benito, que quiere decir una especie de casulla, con la cruz de la Inquisición, y llevando una vela verde en la mano. Los nazis los vestían con una vestimenta a rayas, que son las que se ven en las tantas fotos o imágenes de los campos cuando los abrieron. Entre el nazismo y la Inquisición, la diferencia es muy sutil. Hay siglos de distancia, por supuesto, hay formas de operar diferentes. Sigue siendo lo mismo. Las coincidencias en los métodos, en los conceptos antisemitas y en la expansión del poder hacen pensar que los nazis pudieron estar influenciados en la Santa Inquisición para alcanzar sus objetivos. Luego de su paso por América y la cristianización del indígena, 5 siglos más tarde, la Iglesia Católica pediría perdón. ¿Cuál ha sido la enseñanza y la consecuencia de la Inquisición en estas tierras? La Inquisición, por supuesto, cuenta en su historia con grandes injusticias y con grandes excesos. Eso es imposible negarlo. En los últimos años, Juan Pablo II realizó un mensaje en el cual pedía perdón por los famosos o llamados pecados de la Iglesia, entre los cuales incluía la persecución inquisitorial. A 500 años del descubrimiento de América,
La Iglesia Católica realizaría el examen de conciencia más grande de toda su historia. El Papa reconoce que hubo abusos, reconoce que hubo faltas de compromiso, reconoce que hubo omisiones, pero no de parte de todos. Sin embargo, hay que reconocerlas. Invita a que haya una comisión que estudie profundamente cuáles pudieron haber sido errores, cuáles pudieron haber sido abusos o omisiones en el pasado para que no se vuelvan a cometer y para que la Iglesia pueda sentirse también orgullosa y digna de lo que es. No solamente rectificar, sino pedir perdón por los excesos o equivocaciones históricas que había cometido. La mirada actual de la Iglesia sobre la Inquisición en América está situada en un pasado con valores sociales propios de otras épocas. Y si bien es cierto que desde la perspectiva del siglo XXI, hoy que existe la noción de derechos humanos, nadie puede ser perseguido por sus ideas y creencias, no lo era así en la época moderna ni en la Edad Media, cuando la pertenencia a la comunidad de la Iglesia era lo que le daba sentido a la persona y al individuo. Era parte de la realidad la obligación de permanecer fiel a un credo, que es el credo católico. Que eso hay que comprenderlo, porque es otro momento de la historia. Sorprendentemente, la Santa Inquisición en México era percibida en aquellos años con un significado muy diferente al actual. Los 3 siglos de virreinato, no hubo un solo pronunciamiento popular contra la Inquisición. Esto es, la gente aceptaba que existía la Inquisición. Era parte de la realidad. Pero un conformismo social, callar, hacerse tonto. Esto sí es muy mexicano. No disentir abiertamente, rehuir del enfrentamiento, preferir quedarse, pues quién sabe, pues eso es la Inquisición en México. El pueblo nunca se rebeló en contra de la Inquisición, ni en Europa ni aquí. Posiblemente, muchas de las tareas llevadas a cabo por la Inquisición han pasado desapercibidas por el pueblo de Nueva España. La gente, tal vez acostumbrada al temor, solo se preocupaba por la mirada de los demás y de su propia conciencia. Cuando uno lee los diarios de sucesos notables de la Nueva España, narran: este día justiciaron a un español. Punto. La decadencia política de la Inquisición en el Viejo Mundo traería cambios a las costas de América. Los tribunales del Santo Oficio comenzaron a desaparecer en España. ¿Qué habría dejado su paso por estas tierras? ¿Desapareció por completo la cultura precolombina? Aún vencida, ¿logró la Inquisición su objetivo de evangelización en América? Después de 300 años, el poder de la Inquisición y el dominio de España se iban desgastando en América. ¿Pudo darse por cumplida su misión en estas tierras? ¿Lograría la religión católica convivir junto a otros credos y dioses ancestrales? Esos tribunales, la gente pregunta hasta cuándo duran. De hecho, la Inquisición decae en el siglo XVIII, ya digamos su presencia, su fuerza, y ya lo que se dedican en el siglo XVIII es a perseguir ilustrados, circulación de libros prohibidos, palabras disonantes, alguno que otro sacerdote que utiliza el confesionario para seducir mujeres, ese tipo de situaciones. La Inquisición finaliza en América como finalizó en España. La sociedad había evolucionado. Curiosamente, en México, el final de la Inquisición produjo, en principio, una desconcertante reacción en la gente. Con la independencia, la Inquisición de México desaparece. Cuando desapareció la Inquisición aquí, hubo gente que se preocupó. ¿Qué va a pasar entonces? Ahora si hay herejes, ¿quién se va a encargar de perseguirlos? Claro, una muy pequeña minoría, ¿no? Gente que quería que el tribunal permaneciera a pesar de los tiempos.
La inmensa mayoría ni se había enterado de nada, como siempre. Pero una muy pequeña minoría sí se inquietó y quiso, hubo algunas voces que pidieron la instauración de una Inquisición mexicana. En contraposición con México, cuya sociedad era altamente dependiente de la moral inquisidora, en Perú la noticia fue sinónimo de liberación. Puedo señalar que una de las grandes tropelías que comete la población es el robo de una cantidad fuerte de documentación, ¿no? Entre ellos los procesos judiciales o los autos de fe. Y además, como los archivos estaban los chismes, pues, vas a ver pues, que a uno de tus vecinos era procesado por bigamia o por brujería, entonces la inquietud limeña coger el expediente y llevártelo, ¿no? En el año 1813 hay una poblada, un movimiento popular, una turba que se lanza sobre el edificio de Inquisición y quema los muebles y los papeles. Eso es verdad. Años antes, en Cartagena de Indias, la caída del Santo Oficio coincidía con la independencia de España y se vivió con el mismo sentimiento de liberación. Con el grito de independencia, en Cartagena, la Inquisición cesa su actividad. Ya no tiene sentido. El 11 de noviembre de 1811 hubo grandes festejos en la ciudad de Cartagena, pero no solo orientados a la eliminación de la Inquisición, pero más que todo a la obtención de la independencia. Pocos días después, la población exaltada sacó del cabildo el potro en el que se torturaba a la gente. Ese mecanismo de tortura que representaba lo más ignominioso de la población, y en el centro de la plaza lo quemaron. El pueblo se dirigió al atrio de la catedral, donde se hallaban todas estas tablillas que llevaban los nombres de los reos condenados a lo largo de los 200 años y las destruyeron por completo. Los tribunales del Santo Oficio se habían vaciado para siempre y sus elementos de tortura fueron destruidos. Paradójicamente, la Inquisición desaparecía, pero había logrado su objetivo: cristianizar América. La Inquisición fue tal vez la única institución virreinal que cumplió con sus objetivos, que era mantener la pureza cristiana en América. La aceptación de la fe católica es una aceptación global en toda Iberoamérica. Eso ciertamente debemos afirmarlo. El catolicismo se expandía en América. ¿Había logrado la cruz espantar definitivamente a los ídolos precolombinos o pudieron sobrevivir al fuego? América es el territorio de una experiencia única y singular, que es la de la formación de una religiosidad sincrética, mestiza. El habitante primitivo de estas tierras había soportado en nombre de la cruz crueldades en carne propia y la destrucción de su cultura. A pesar de ello, jamás renunció a sus dioses y creencias. La resistencia de los pueblos indígenas de América es uno de los más extraordinarios logros en la lucha por la memoria y por la identidad que ha vivido el mundo. La presencia de la religiosidad andina se termina fusionando con los cultos católicos y tenemos en la actualidad en América una religión sincrética más que una religión católica. Las distintas religiones, la católica, también elementos hebraicos, judíos, pero también las religiones africanas y las religiones prehispánicas tradicionales se funden de una manera excepcional en el ámbito popular. Pensemos que fueron 400 años en el cual esas poblaciones mantuvieron su memoria y su identidad y hoy la siguen manteniendo. En la actualidad, los cultos precolombinos siguen sorprendentemente intactos y fieles a sus costumbres. Pero la historia desnudaría los orígenes del hombre más cruel y sanguinario de la Inquisición y su filosofía antisemita. Torquemada fue el primer inquisidor. Su origen era
de una familia judía conversa hacía muchísimos años. Fray Tomás de Torquemada, el martillo de los herejes, se encargó de quemar los escritos y todo aquello que delatara su origen judío, aún los pertenecientes a su abuela, una judía conversa. Torquemada consideraba su ascendencia hebrea una mancha que lo avergonzaba. Su repudio a todo aquello que no fuera católico no se detendría en su tumba y sería transmitido a estas tierras. El temor que infringía este legado llevó a los inquisidores de América a ser implacables. Los pueblos originarios de América fueron testigos de la llegada del hombre blanco y su cruz. Una única religión sería permitida en el Nuevo Mundo. A fuerza de sangre, tortura y muerte, el catolicismo se había instalado para siempre. La cruz había sido clavada con firmeza en el Nuevo Mundo. No se trata de una manera de justificar algo, sino de reconocer, nos hemos equivocado y tenemos que seguir más de cerca el Evangelio. Aún hoy se sigue recordando un viejo dicho popular de aquellas épocas. Nadie se escapa del tribunal de Inquisición. Aún muerto te castigarán.